En este componente section vamos a tener también un template. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, un H2. Y posteriormente tendremos, por ejemplo, un párrafo. Listo, ya tenemos nuestro HTML. Aquí es importante que él debe tener un nodo raíz. Entonces este nodo raíz debe ser una etiqueta. Puede ser, por ejemplo, una etiqueta article. Y estos elementos deben de ser hijos de esa etiqueta article para que no haya problemas en el renderizado. ¿Ok? Entonces el componente home también está vinculando el componente section y vamos a mirar puntualmente qué tenemos. Ok. Ahora, el paso siguiente podría ser entonces aquí estamos viendo que el componente app, digamos que es todo este elemento, el componente app a su vez está llamando a home, que es el que me está recepcionando los tres componentes. Y aquí tenemos componente header, componente nav y componente section. Esto lo podemos estructurar con frameworks como Bootstrap, como Materialize, como Semantic UI, Foundation o inclusive con librerías como Flexbox Grid o con propiedades directas de CSS como Flexbox. Voy a explicarles cómo organizar esto de una forma mucho más simple por medio de CSS Grid Layout. Entonces, el paso es el siguiente. En Home vamos a crear unos estilos y en esos estilos puntualmente yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un contenedor. Ese contenedor va a ser la etiqueta main. Vamos a definir aquí un contenedor. Ese contenedor lo que hará es lo siguiente. Servirá como un display grid, es decir, va a ser una grilla completa, una malla que va a ser todo el esqueleto. Luego vamos a indicar los tamaños de cada uno de los elementos que sean hijos de él. Entonces, acá debemos de revisar cuántas filas y columnas tenemos. Tenemos una fila, dos filas y dos columnas. Entonces tendremos dos filas con dos columnas. Entonces podemos usar grid, template y de primero indicamos cuál es el tamaño de las filas y posteriormente las columnas. Esto es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, a nivel de filas, como tenemos dos filas, a la primera fila vamos a darle, por ejemplo, un alto de 150 píxeles y a la segunda vamos a darle un alto de 300 píxeles. En cuanto a las columnas, la primera columna va a tener 200 píxeles y la última columna va a tener 500 píxeles. Todavía no se ve el comportamiento, pero ya enseguida lo vamos a revisar. Esto acá le vamos a decir que no me va a sobresalir con ningún otro, o sea, no se me va a cruzar con ninguna otra hoja de estilos y ya vamos a manipular estos elementos hijos. Ahora, vamos a indicar entonces que también tendremos unas áreas como tal, template áreas, en donde, por ejemplo, este elemento se llama nav, este elemento se llama section y este elemento se llama header, pero él ocupa, digamos, que el mismo espacio que nav y que section. Entonces aquí tendríamos un header y un header que se van a combinar. Eso es lo que vamos a hacer allí. Vamos a indicar que primero que todo tendremos un header y un header. Y la segunda fila tendremos un nav y un section. Eso lo indicamos allí. En ese sentido, entonces, vamos a dar unas clases. Entonces tendremos la clase header, la clase nav y la clase section. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a indicar grid area, es decir, que usted se va a llamar header. Esta clase se va a llamar header. Grid area, esto es una identificación, usted va a hacer nav. Y aquí también grid area y usted se va a llamar section. Ok. A cada uno de ellos le vamos a dar su respectivo nombre, es decir, que usted va a ser header,
usted va a hacer nav y usted va a hacer section. Todavía, bueno, aquí ya lo hemos actualizado, ya tenemos unos datos, unos valores. Entonces, podemos mejorarlo mucho más, no trabajar con esas unidades específicas, sino que lo que vamos a hacer es eliminar todos los márgenes, por ejemplo. Quiero resetear que todos los márgenes se vayan a 0, tanto los externos como los internos. Y los tamaños los vamos a cambiar. Entonces, este grid template, la primera fila, va a tener una altura de 15 veces el viewport. Y la segunda fila va a tener una altura de 85 veces el viewport. Las columnas, la primera va a tener un ancho de 30 veces el viewport y su ancho del section va a ser de 70 veces el viewport. Vamos a revisar los comportamientos. Acá lo tenemos muchísimo mejor. Estos espacios vamos a eliminarlos de una mejor manera con box sizing, border box. Aquí vamos a analizar qué pasó con este header. La fila 15, bueno, igual este contenedor podemos darle unos tamaños para que él trabaje mejor, donde le indicamos que su ancho es de 100 veces el viewport. Uy, perdón, aquí no es este, aquí es width. Y su height, a su vez, también va a ser de 100 veces el viewport. Ahí lo tenemos, listo. Podemos eliminar el scroll indicando, por ejemplo, overflow. Overflow sería overflow y. Auto. Ahora listo. Entonces acá tenemos estos elementos. Ya tenemos los componentes. Y por medio de CSS Grid Layout, él nos dio unos tamaños establecidos. Si de pronto los queremos separar, entonces hacemos lo siguiente. Indicamos que header, que nav y que section van a tener un border, un pixel sólido y va a ser verde. Acá lo tenemos y podemos hacer separaciones y es algo muy interesante que también nos da Grid Layout y es, por ejemplo, que las áreas las podemos separar con Grid Gap. Entonces, las filas, supongamos que van a tener una separación de 20 píxeles y en las columnas vamos a tener una separación de 50 píxeles. Entonces, esta separación es horizontal y esta es, perdón, la horizontal y esta la vertical. Entonces tenemos vertical y horizontal. Esta es una forma básica de cómo trabajar los componentes en Vue.js. Espero que les haya gustado.